Bien, 7:41 de la mañana. A esta hora está en estudio con nosotros Unidades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá. A ustedes por la invitación. Una preocupación o alguna ocupación, ¿no? Y es que desde el año 2020 que se declaró pues la pandemia en Venezuela, ha sido, digamos, progresivo, digamos, el uso de tapabocas, las medidas restrictivas, ¿no? Ya hoy día, cuando estamos en la calle, pareciera que la pandemia pasó hace mucho tiempo, pero de acuerdo a reportes que hemos visto, no solo en Venezuela, sino en otros países también hay una alerta, y es que pareciera que el COVID está teniendo, digamos, una nueva cepa, podríamos llamarlo. Sí, ¿cómo no? Sí, desde la Organización Mundial de la Salud se está haciendo la alerta, no para causar conmoción en la población, ni todavía es una medida o una información que produzca angustia, pero sí se está viendo un repunte con una cepa que se llama Eris, ¿sí? La EG5, que se ha visto en Asia y en Europa, y aquí en América tenemos casos en aumento en Canadá, en Costa Rica, en República Dominicana y Colombia. Como se dice, es una cepa nueva del linaje de la Omicron, o sea, como quien dice, su familia es la Omicron, y le tienen la denominación de baja observación. Todavía no hay alerta mundial, pero sí se está viendo un repunte. En el último mes hubo un aumento del 38% de los casos reportados por esta cepa, tomando en consideración que más de apenas 40 países de los 200 y tantos que forman la OMS son los que están reportando. Porque ¿qué pasó? Cuando la OMS dijo que se le quitaba a la pandemia la denominación de emergencia internacional, ¿qué significó eso? Que disminuyeron los casos y los hospitales podían recibir sin atiborrarse la cantidad de casos que estaban presentando. Muchísima gente, incluyendo Venezuela, pensó que se acabó la pandemia. La pandemia no ha cesado. Seguimos teniendo casos a nivel mundial en los 5 continentes, quiere decir que estamos en pandemia, pero con una incidencia menor. En este caso me llama la atención que Colombia sea uno de estos países que reporta esta incidencia, y bueno, el vecino país, van y vienen colombianos y venezolanos, ahora también con la reapertura de las fronteras. ¿Qué medidas tomar desde las autoridades y también qué medidas preventivas tomar como ciudadanos ante esta mediana alerta? Claro, las autoridades regionales deben tener el control de puertos, aeropuertos, por supuesto, de seguir haciendo el reporte de si alguna sintomatología presentan los pasajeros que vengan por alguna de las vías. Evidentemente, la parte de lo que es las trochas es imposible hacer control por allí, pero por lo menos lo que esté dentro de la legalidad debería hacerse control. A nivel de Venezuela y de todos los países, la OMS sigue insistiendo en que debemos mantener las medidas de bioseguridad. Lo que pasa es que en un país como Venezuela, que a veces se toma todo a bochinche, uno se pone un tapabocas y lo ven como un mono verde. Entonces es importante mantener las medidas de bioseguridad, distanciamiento físico como tenemos ahorita, el lavado de las manos y las mascarillas, sobre todo en los lugares donde hay mucha concurrencia. Afortunadamente en las clínicas privadas no se está entrando si usted no tiene tapabocas, en los hospitales privados y en algunos hospitales públicos. ¿Por qué en esas áreas? Porque es donde hay mayor concentración de personas enfermas, que puede aumentar el número de virus circulando en el aire. Debería mantenerse en el transporte público. Hay poco transporte por poca gasolina, entonces claro, la gente se monta, muchísima gente en el mismo transporte público, y vemos cómo no se cumplen las medidas, y eso es lo que debemos mantener mientras la OMS mantenga el estado de alerta. Es decir, ser más preventivo de lo que totalmente incluso hemos venido siendo como gobierno, como Estado y como ciudadanos. Y hay un llamado que hay que hacer también a las autoridades de salud y de las fuerzas de seguridad del Estado. Si hay los eventos que se están haciendo muy comunes, conciertos, ese tipo de cosas, debería mantenerse un aforo restringido, pero vemos las fotos en Instagram como no cabe un alma en esos lugares. Mientras mayor concentración de personas, sobre todo en espacios cerrados, mucha mayor posibilidad de contaminarse. Y no solamente coronavirus, porque el problema es que Venezuela ha sido de los pocos países que no reporta, porque no tenemos pruebas a nivel hospitalario público, y entonces eso además hace un subregistro de lo que realmente estamos padeciendo. En este caso, ¿cree usted que hace falta como medidas restrictivas, digamos, más constantes o más presentes por parte de las autoridades? Porque como muy bien lo decía hace segundos, el tema de que, bueno, si vemos a alguien o alguien nos ve con un tapaboca, ya es como, bueno, ¿y por qué se está cuidando si ya no hay COVID? Porque se bajó la información, se dejó de hacer las campañas que hay que mantener y recordar a la población. Además,
que mucha gente gripaliza, entre comillas. Me siento mal, es gripe. Usted no sabe si es gripe si usted no va al médico. Hay que ir al médico. Si bien no tenemos pruebas serológicas para determinar si es coronavirus o no, el médico tiene la posibilidad, de acuerdo a la epidemiología y a la clínica, determinar si es gripe común y corriente, si puede ser coronavirus, chikungunya, dengue, zika, que también están circulando en el país, los virus del dengue. Entonces, todos los cuadros virales al principio se parecen, pero luego, dependiendo, cuando se van instalando definitivamente, el médico sabe por clínica y por epidemiología qué patología pudiera ser. ¿Cuándo generar alerta? Cuando la persona ve que pasadas más o menos 72 horas de lo que llama gripe, el paciente no va mejorando, sino que va empeorando, ahí es donde el paciente debe notificar, primero por seguridad personal y segundo para proteger a su entorno familiar. Claro, y se lo pregunto porque muchas veces también escuchamos que alguien dice, bueno, tengo el virus que está dando, ¿no? ¿Y cómo entonces determinar, en este caso, el tema de pruebas? ¿Es recomendable en este momento también hacerse una prueba COVID si alguien que nos está viendo se siente mal? Totalmente. Lo que pasa es que, como te digo, casi no hay pruebas de serológicas en los hospitales, entonces, pero lo ideal sería para poder determinar si realmente es adenovirus, si es sincitial respiratorio, si es gripe común, si es influenza o si es coronavirus, que sería la de más protección que hay que tener para evitar la contaminación del entorno familiar y donde usted trabaja. Si usted tiene sintomatología y no ha ido al médico y no se siente bien, evite ir a la oficina, evite enviar a los niños al colegio, porque eso va a permitir el tener estas precauciones, que se propague mucho más el virus. Vamos a una pausa, son las 7:47 minutos de la mañana. En la próxima parte quisiera que hablemos sobre también la vacunación, ¿no? ¿Cuándo vacunar? Incluso ya no vemos constantemente cuando alguien, no es común ver que alguien diga que se vacunó contra el COVID, ¿no? Sino que en su momento todos nos vacunamos y ya hoy muy poco se habla de eso. Hará falta entonces campañas por parte de las autoridades, campañas por parte de los medios también para seguir concienciando respecto al COVID. Ya venimos con Unidades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, 7:48 minutos de la mañana. Bien, 7:52 minutos de la mañana, Unidades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, sigue en estudio con nosotros. Dejábamos un punto en el segmento anterior y es la vacunación. ¿Dónde acudir a vacunarse? ¿Es constante, digamos, estas jornadas de vacunación? ¿Y cuándo también vacunarse? ¿Se puede vacunar a alguien que se sienta mal, por ejemplo? En realidad no. Primero, hay vacunas disponibles contra coronavirus en Venezuela, a diferencia del resto de las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones. De estas sí hay, tanto en los establecimientos públicos como en algunas cadenas privadas de farmacia. Entonces, si va a un establecimiento privado, usted pregunta cuándo van a hacer, ya no la hacen todos los días, sino que ciertos días a la semana están poniendo las vacunas. ¿Cuándo vacunarse? Nosotros, todos los habitantes de Venezuela, cada 6 meses, haya tenido o no haya tenido coronavirus, la enfermedad, hay que vacunarse cada 6, cada 8 meses, mientras aparecen otras vacunas que nos den mayor tiempo de inmunidad. Recordar que la vacuna no evita que te enferme. Usted se va a enfermar sí o sí. Sino que disminuye la intensidad. Sino que disminuye la intensidad y la clínica es menos severa que a aquellos pacientes que no se han vacunado. Entonces, si usted se va a enfermar y puede disminuir la clínica y la intensidad, pues es mejor vacunarse. ¿Cuándo vacunarse? Cuando usted, después que pase la enfermedad, si tiene sintomatología, independientemente que pueda ser coronavirus o alguna otra enfermedad viral, dengue, zika, chikungunya, la misma influenza o adenovirus, debe esperar unos 10 días después de haberse mejorado y vacunarse. Y si tuvo coronavirus detectado por serología, tiene que esperar también entre 6 a 8 meses, porque si te vacunas antes, la vacuna interfiere con la inmunidad natural que produce la enfermedad. Ahora, le pregunto, cuando aquel 13 de marzo, si no me falla la mente, se decreta que hay coronavirus en Venezuela y se implementan medidas por parte del gobierno, digamos, restrictivas drásticas, ¿no? Sí. Como, bueno, ya no puedes pasar de un municipio a otro, ya no puedes salir, etcétera, y todos teníamos que tener tapabocas. ¿Usted cree que en este momento lleguemos a eso, que tengamos que otra vez todos tener tapabocas, que las restricciones sean bastante severas para poder controlar, digamos, el contagio? En este momento no, mientras la OMS no declare otra vez la alerta como tal, pero esta cepa, la ERIS, la EG5 o la BG5, está bajo estudio y están viendo la progresión
poco a poco que aumenta. Como te dije, en relación al mes pasado, la OMS reporta un aumento del 38% de los casos. Entonces, dependiendo de la información que la OMS vaya emanando, en consecuencia, cada país deberá tomar las medidas. Y si somos más preventivos, y pongo el caso de Taiwán, que Taiwán, cuando se empezó a hablar de coronavirus, ya ellos, antes de que se declarara pandemia, pues ya andaban todos con tapabocas y registró muy pocos casos. Muy pocos casos, igual que aún pasó estando en Japón, cerquita de China. Exacto. Por supuesto, igual que pasó en Japón. Entonces, bueno, lo ideal es que tengamos la conciencia que debemos mantener las medidas de bioseguridad, no tan estrictas como al principio, pero sí cuando veamos muchos grupos de gente en espacios cerrados, en conciertos, en vehículos automotores como los transportes públicos, pues uno debe protegerse a uno y al mismo tiempo protegemos a los demás. En este caso, ¿cómo queda el tema de que se va a comenzar ahorita la Liga Venezolana de Béisbol? Estamos con juegos de fútbol, es decir, hay conciertos constantemente. ¿Qué medida deben tomar las autoridades sanitarias? Sí, las autoridades sanitarias, los cuerpos de seguridad y las personas que se encargan de hacer esos eventos, conciertos o juegos, pues deben saber cuál es el aforo que tienen en ese espacio, limitarlo, permitir que las personas se mantengan por lo menos grupos familiares juntos, pero separados de entre 1.5 y 2 metros. Eso evidentemente va a disminuir la cantidad de personas, pero es una responsabilidad compartida, no dejarle todo al gobierno nacional, sino también la parte privada, y como persona usted debe tener la responsabilidad de mantener su seguridad en cuanto a salud y por supuesto a todo su grupo familiar. ¿Qué recomendaciones da usted a los ciudadanos, a las personas para, digamos, enfrentar esta nueva cepa, para evitar contagiarse? Sí. Lo primero es eso, mantener las medidas de seguridad, lavado de manos permanentemente, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, ahora que van a comenzar las clases y preparar a los muchachos e insistir en la parte del aseo personal. En las escuelas debe haber agua, por supuesto, y jabón para que los niños y todo el personal se laven las manos. Y bueno, y si no tienen agua directa, porque muchas escuelas no tienen y tienen agua acumulada en recipientes, lavarlos una vez a la semana, porque en esos recipientes los huevos de los zancudos se almacenan y podemos también aumentar la cantidad de zancudos y por lo tanto las enfermedades transmisibles por los zancudos como dengue, chique, chikungunya. Y al gobierno nacional, a las autoridades de salud, mantener la campaña de información a la comunidad e insistir que la gente vuelva a retomar la idea de ir a vacunarse aprovechando que hay vacunas en el país. Sí, es decir, hay que ser más preventivos de lo que hemos sido para evitar, digamos, altos casos de nueva cepa de COVID. Totalmente. Afortunadamente, esta cepa Eris no es tan severa ni tan virulenta, que es la de la terminología, que las anteriores, pero sí vemos que produce mucho más rápido afectación pulmonar, rinorrea anterior o mucosidad que llama la gente, tos frecuente, entonces es mejor prevenir que lamentar. Bueno, le agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes por la información y por este trabajo que están haciendo de mantener a la comunidad con toda la información al día. Usted, y creo que es muy necesario incluso eso, ¿no? Mantener la información y esas campañas también de concienciación por parte de los medios para, pues, que la gente esté informada respecto a lo que está pasando en temas sanitarios. Unidades Urbina, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Por hoy terminamos Primero es Noticia, nos veremos mañana. Recuerde que esta entrevista puede verla en nuestro canal de YouTube y también recuerde que puede estar informado a través de nuestras plataformas digitales como @canalí y @noticiascanalí. Maiker Iriarte Oliveros se despide el día de hoy. Tengan todos un feliz día. Será hasta mañana a las 7 en punto de la mañana, como todos los días.